Ella es Natalia Bessi, es psicopedagoga, pero es mamá. Esta historia que vas a escuchar es una historia a la que tenés que prestarle atención porque no es de esas cosas que circulan por internet, de alguien que vive en un país que no sabes a dónde queda y una persona que no sabes si en realidad padeció lo que padeció. Lo que te va a contar Natalia es impactante, porque en su rol de madre y cumpliendo con su rol de madre, termina en una situación que realmente es de pesadilla. Llevó a su hija a vacunar contra el HPV, la primera dosis de la vacuna, y todo lo que pasó a partir de ese momento es realmente una historia de terror. Bueno, gracias por tu tiempo y gracias por contarnos esto, ¿no? No, muchas gracias a vos, José. Tu hija se llama Delphi. Sí, Delfina. La llevaste feliz a vacunar como tantas veces a ella y a tus otros hijos, ¿no? Sí, fuimos el día 4 de abril del 2016 porque cumplió sus 11 años, actualmente tiene 12, correspondía a la vacunación de los 11 años y desconociendo, no teniendo el interés de conocer tanto, más allá de manejarme por lo que los médicos establecen en el calendario, entonces la llevé a vacunar. Ese día al mediodía se me vencía el horario, digamos, claro, apresurado. Primera dosis. Exacto. ¿Quién no llevó? Yo también llevé a mi hija a hacer las 3 dosis. Sí, al pediátrico, al vacunatorio del pediátrico, central. ¿La vacunan? ¿Todo bien? El bracito, todo bien. Le colocaron la vacuna, no tuvo ninguna, no se puso rojo, no tuvo fiebre, volvimos a casa, hicimos una vida normal. 4 de abril. Exacto. ¿Qué pasó el 5 de abril? El 5 de abril asistí al colegio, un día martes, con su felicidad y con su alegría como siempre de encontrarse con sus compañeros, y cuando estaba a media mañana cursando el día empieza a sentirse mal y pide a una compañera acompañarla al baño. Ahí tiene un intenso dolor de cabeza desconocido para ella. En sus palabras son: me estalla la cabeza y me quema la cabeza, la columna y las piernas. Se desmaya. Se desmaya, no puede pararse más por sí sola. El colegio muy bien la asiste, como hasta el momento siempre, llaman a la ambulancia, la atienden, la emergencia, hacen todas las maniobras necesarias en ese momento y la retiramos. La retiran los abuelos y yo al mediodía me hago cargo, llevamos a casa, continuaba con el mismo síntoma. La voz sorprendida por cómo eran los síntomas, pero pretendías que se superaba en poco tiempo. Exactamente. Un golpe de calor. Yo consideré, porque en una fecha donde hacía calor, el sol, la exposición en el día acá del Chaco, entonces dije, vamos a transcurrir el día, pero a la tarde vamos a llevarle a la pediatra para que me dé las explicaciones que estaba sucediendo con su salud. A las 4 de la tarde le digo, alistate, ella no podía asistirse por sí misma. Porque no se podía mover, ella se arrastraba. Se arrastró. Al momento que yo me voy a la habitación... A ver, pará, porque yo acá quiero intervenir como papá. Vos estás acostumbrado a tu nena de 11 años, le decís, vestite que nos vamos. Aunque tenga fiebre, aunque le duele la cabeza. Así es. La hija de ella se arrastraba por el piso tratando de hacer... Es increíble la historia, ¿no? Se arrastró, no pudo mantenerse en pie, ni siquiera ponerse a gatear, porque quedó tirada. Yo la tuve que asistir, levantar, y era un quejido que nunca tuvo, un alarido, hacía, que le salía involuntariamente en realidad, o sea, y de hace ahí, casi 1 año y medio de eso, de ahí... Exactamente. Transcurrimos todo el año, de ahí empezó todo. ¿Fue a terapia intensiva? Estuve en terapia intensiva en un sanatorio muy conocido aquí. ¿En qué sanatorio? En el Sanatorio Güemes, en el servicio de neonatología, porque no contaban para esa edad, digamos. Entonces estuvo 24 horas, en realidad estuvo 1 día y medio en observaciones porque estaban teniendo diagnósticos presuntivos. Empieza a aparecer el rumor, me preguntan, me hacen los interrogatorios de qué había sucedido con ella, cómo había transcurrido su día, qué había pasado, porque no tenía ni idea. Todo normal. Lo único raro fue la vacuna. Exactamente, yo dije, lo único que fuera de la cotidianidad fue la colocación de la vacuna, como tantas otras veces hicimos. Me preguntan qué vacuna, yo respondo la del HPV, así como normalmente. Consideran que ella no tenía que estar más ahí, no que tenía el alta, sino que el alta lo iba a tener a partir de que la vea un neurólogo, porque el diagnóstico estaba focalizado en una cuestión neurológica al final, porque ella se para pero no camina. ¿Y qué pasa cuando vos le decís HPV? ¿Qué hacen los médicos? Se miran entre ellos y haciendo gestos, la vacuna, el HPV, como diciendo, vemos, fue la... Y de ahí empezamos, yo desconociendo, el papá también,
volvimos a casa, Delfina sin caminar, se le iba la pierna para un lado, separado con las... Vos me decías que ella que ella quería caminar, pero los pies iban para un lado, los brazos para el otro. Como si fuese un elástico suelto, así, con una dificultad, bambaleándose para un lado para el otro. Cierta espasticidad, un término que conozco, pero eso se veía en ella y algo totalmente inusual, era desconocido, era desesperante, y de ahí se desencadenaron toda una cantidad de síntomas que se fueron sucediendo, en realidad síntomas sintomatológicamente graves, porque llegó a tener medicación, y al día de hoy fueron apareciendo muchos otros síntomas más. Todavía hoy, después de casi 2 años, siguen los problemas. Eso tiene dolor neuropático recurrente. ¿Qué quiere decir esto? No es algo permanente, es transitorio, aparece el dolor tan intenso que la deja inválida, puede estar 5, lo máximo que estuvo son 10 días. Todo esto logramos el año pasado, cuando empieza a transcurrir esto, ni bien se le pone la vacuna, con la afirmación desconociendo qué le pasaba, pero para ayudar, nos dan la derivación a Buenos Aires, vamos en el hospital italiano, en el servicio de neurología, la atienden en infectología, el equipo, el doctor Marco Del Pon la evalúa, explicamos este hecho y ellos tienen la obligación de hacer una declaración, se les llama una denuncia, pero en realidad una presentación al ANMAT, donde se informa de esta situación. Y a partir de ahí los términos médicos son informar lo que le sucedía a esta niña Delfina. Yo como mamá... Presuntamente por la vacuna. Exacto. Como mamá me manejé entre sus síntomas, los médicos, los tratamientos, los posibles diagnósticos, el esperar y el ¿qué le pasa a mi hija? ¿En qué momento, me imagino que después, o en todo el proceso, comenzaste a investigar? Sí. ¿Cuándo fuiste atando cabos y te diste cuenta que efectivamente fue la vacuna? El padre fue. Estábamos a la noche sin saber y él intenta saber, como todo, cuando uno dice, bueno, un efecto colateral, efecto adverso, ¿qué será? Toma algo. En esto, él dice, ¿te dijeron que podía hacer la vacuna? Y sí, no sé, yo desconozco, le digo a Rodrigo. Y él, cuando yo llego de trabajar, él la estaba cuidando, me dice, no veas esto, solamente lee. Era una imagen de otra niña, de una situación, y yo al ver esa imagen era exactamente lo que le estaba pasando a Delfina, una imagen de una niña en España. Por supuesto que me estabilicé, lloré, me angustié mucho, manejando siempre esa angustia fuera de Delfina, porque Delfina cursaba con mucho miedo, el no saber, y a partir de ahí fue más presente el ponerle nombre, efecto adverso. Empiezo a investigar, a informarme. O sea, te encontraste con que en España y en otros lugares del mundo había nenas en la misma condición. En Colombia también. España, México, Colombia, Europa, en Estados Unidos, tanto con niñas con esta condición a nivel mundial, porque también en Gran Bretaña, al día de hoy voy recabando información y chequeando esto. Bien, bueno, o sea, a ver, para que ustedes entiendan, amigos, una mamá, como cada papá, responsablemente lleva a su niño, a su niña a vacunar al calendario obligatorio, además de vacunación, y se encuentra con que el amor por su hija, el rol de ciudadana, termina complicando la vida de su hija, no ella, pero las consecuencias de vaya a saber qué, porque todavía no se sabe, ¿no? Digo, más allá de las negativas que hay de muchos sectores de que no hay que vacunar porque es un gran negocio, para mí no me importa si es un negocio, pero si salva vidas, pero si vamos a estar arriesgando la vida a las personas, evidentemente estamos ante un dilema. Te agradezco mucho, Natalia, la charla esta, porque evidentemente es interesante que lo puedas contar y que se pueda analizar, porque ningún médico oficialmente te dijo ni te lo van a decir, es la vacuna, pero todos los síntomas de tu hija son los mismos de otras nenas en otros lugares del mundo después de la vacuna. Es así. Además, no dicen es la vacuna, pero sí toda la sintomatología de ella se acompaña con medicación y tratamiento, con lo cual la medicina y los médicos que intervinieron están presentes en eso. O sea que ellos, al diagnosticar dolor neuropático, síncope de vaso vagal, migraña vestibular, que es las 3 cuestiones por las cuales una cantidad de medicación que recibió ella, la medicina está presente. Gracias, Natalia. Muchas gracias a vos, José.